Queridos hermanos, bendiciones para todos. Seguimos con nuestras clases bíblicas. Hoy empezamos a estudiar sintéticamente el Nuevo Testamento. Empecemos con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con el estudio de la Biblia. Ya hemos estudiado el Antiguo Testamento. No se olviden que hay una estructura en el Antiguo Testamento: el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y sapienciales, y los libros proféticos. El Pentateuco nos relata el origen del mundo, el origen del ser humano, el origen de Israel. Los libros históricos son una historia de salvación, donde es importante ver cómo Dios va acompañando a su pueblo. Hay unas promesas que van apareciendo. Los libros poéticos y sapienciales son textos preciosos. La mejor expresión de los libros poéticos son los salmos, y los libros sapienciales están sobre todo tejidos en torno a refranes, máximas, proverbios. Y los libros proféticos anuncian y denuncian. Anuncian la salvación, anuncian la venida del Mesías, denuncian el pecado. Hoy vamos a hablar de los evangelios, que es el corazón de la Biblia, porque nosotros tenemos que leer la Biblia siempre desde Jesucristo. ¿De dónde viene la palabra evangelio? Viene de dos palabras griegas: eu, que significa lo mejor, y angelion, que significa noticia. Evangelion, la mejor noticia. ¿Qué significa evangelio? Eu es una palabra griega que significa lo mejor, y angelion, noticia. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buena noticia, la mejor noticia. ¿Quién es el evangelio? Fíjense que no he preguntado qué es el evangelio. La pregunta es: ¿quién es el evangelio? Es el mismo Jesús. La buena noticia es que Jesús ha muerto por nosotros. La buena noticia es que Jesús ha resucitado. La buena noticia es que Jesús es el único que salva. Esa es la buena noticia. Por eso la pregunta no es ¿qué es el evangelio? La pregunta es ¿quién es el evangelio? Jesús mismo es el evangelio. Él es la buena noticia. La buena noticia consiste en proclamar que Jesús ha muerto por nosotros en la cruz, cargando nuestros pecados. La buena noticia es afirmar que Jesús ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, ha vencido al diablo con su muerte y su resurrección gloriosa. La buena noticia es anunciar que Jesús es el único que salva, no hay otro. El evangelio es Jesús. ¿Qué son los evangelios? Ahora sí, preguntamos, ¿qué son los evangelios? Son los textos que proclaman la vida y la doctrina de Jesús, el único Salvador del mundo. El evangelio es cuatriforme. ¿Qué significa esto? El evangelio es cuatriforme, que la vida y la doctrina de Jesús es relatada
en 4 textos. Los evangelios son 4. ¿Qué son los evangelios? Son los textos que proclaman la vida y la doctrina de Jesús, el único Salvador del mundo. El evangelio es cuatriforme. ¿Qué significa que el evangelio es cuatriforme? Que la vida y la doctrina de Jesús se relatan, se proclaman en 4 textos. ¿Cuáles son los libros llamados evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 son los evangelios. El evangelio es cuatriforme. Tenemos el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Lucas, el evangelio según San Juan. Y nosotros tenemos que leer constantemente los evangelios. Los 4 evangelios son el corazón de la Biblia. ¿Qué lugar ocupan los evangelios en la Biblia? Son el corazón de la Sagrada Escritura. Jesús da luz a toda la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo es quien ilumina toda la Biblia. Por eso hay que empezar a leer la Biblia desde los evangelios. Jesús es quien da luz a toda la Sagrada Escritura. Ustedes en la misa están sentados cuando se proclama la primera lectura. Están sentados cuando se canta el salmo, se proclama el salmo. Están sentados cuando se proclama la segunda lectura. Los domingos hay segunda lectura. Pero se ponen de pie cuando se proclama el evangelio. Porque el evangelio, los 4 evangelios, son el corazón de la Sagrada Escritura. Porque Cristo mismo nos está hablando. Y desde Jesucristo podemos comprender toda la Sagrada Escritura. Desde ese Cristo enseñado por la Iglesia. Decía San Jerónimo que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Podríamos cambiar un poquito esta frase y podríamos decir que desconocer los evangelios es desconocer a Cristo. Tenemos que leer los evangelios para conocer a Jesús. No se puede amar lo que no se conoce. Los evangelios son el corazón de todas las escrituras por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 125. Los evangelios son el corazón de todas las escrituras por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Por lo tanto, desde los evangelios podemos comprender los textos sagrados que están en el Antiguo Testamento y también los textos sagrados que están en el Nuevo Testamento y que siguen a los evangelios, como es el caso de los Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, las cartas católicas y el Apocalipsis. Aquí tenemos la cita de una santa, Santa Cesárea joven. No hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Qué bonito lo que nos ha dejado esta santa, Santa Cesárea joven. No hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro Cristo
ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Por eso, queridos hermanos, leamos siempre los evangelios, meditemos lo que dicen los evangelios. No podemos conocer a Jesús si no leemos los evangelios. Tenemos que ser especialistas en los evangelios. ¿Cómo se clasifican los evangelios? Tenemos los evangelios sinópticos y el evangelio según San Juan. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio según San Juan tiene otro estilo. Entonces, cuando ustedes escuchen los evangelios sinópticos, tienen que pensar en Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué se llaman sinópticos? Sin en griego es con, opsis en griego mirada. Son textos que con una simple mirada percibimos que son parecidos, es decir, que son paralelos. Hay paralelos entre Mateo, Marcos y Lucas. Sinópticos significa que con una mirada nos damos cuenta que son parecidos. Hay paralelos. Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos. ¿Por qué son sinópticos? Porque son parecidos, porque con una mirada nos damos cuenta que hay paralelos, que hay pasajes comunes. Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios de la infancia? Mateo y Lucas. ¿Por qué? Porque si ustedes leen los dos primeros capítulos de Mateo y los dos primeros capítulos de Lucas, tenemos relatos de la infancia de Jesús. En el caso concreto de Mateo, el protagonista en los dos primeros capítulos es San José. Y en el caso de Lucas, la protagonista de los dos primeros capítulos es la Santísima Virgen María. Entonces, cuando ustedes escuchen los evangelios de la infancia, tienen que pensar en Mateo y Lucas. En los dos primeros capítulos de Mateo y en los dos primeros capítulos de Lucas encontramos pasajes de la infancia de Jesús. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús. ¿Qué es lo propio del Evangelio según San Juan? Hemos dicho que Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos. ¿Por qué sinópticos? Sin, en griego, significa con, opsis, mirada. Si nosotros miramos Mateo, Marcos y Lucas, hacemos una mirada, vemos que son parecidos. En cambio, San Juan tiene otro estilo. ¿Qué es lo propio del Evangelio según San Juan? Remarca la divinidad de Jesús. Él es el Verbo encarnado. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. En Juan se remarca bastante la divinidad de Jesús. En Juan encontramos varias imágenes para referirse a Jesús que no están en los otros evangelios. Jesús es el pan vivo que ha bajado del cielo. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vid. Son imágenes que nos permiten acercarnos al ser de Jesús y a la misión de Jesús. Estas imágenes no están en los sinópticos. El Evangelio, según San Juan, está lleno de imágenes. Repito, en Juan se nos dice que Jesús es el pan vivo bajado del cielo. En Juan se nos dice que Jesús es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Juan 8:12. Yo soy el buen pastor.
que da la vida por sus ovejas. Juan 10:11. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Sin mí no pueden hacer nada. Juan 15:5. En Juan encontramos una riqueza de imágenes que no están en los sinópticos. Se dice que Juan es más denso que los sinópticos, y es verdad. Es más difícil de leer. No es que sea demasiado difícil, pero no es una lectura tan corrida como la que podemos, por ejemplo, hacer cuando leemos el Evangelio según San Marcos, que es el más cortito. Ahora, el Evangelio según San Juan complementa a los sinópticos. Por eso hay que leer los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, son parecidos. Juan tiene otro estilo. Remarca la divinidad de Jesús. Jesús es el Verbo encarnado. El prólogo de Juan es un tesoro, es una catequesis sobre lo que significa el ser de Jesús. Jesús es el Verbo encarnado. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En San Juan encontramos imágenes hermosas, preciosas, para hablar de Jesús. Jesús es el pan vivo que ha bajado del cielo. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el buen pastor. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vid, nosotros los sarmientos. Vamos ahora a ver sintéticamente lo más importante de cada uno de los evangelios. Mateo tiene 28 capítulos. El autor es Mateo o Leví, publicano, apóstol. Mateo o Leví era un publicano, era un pecador, doblemente pecador. Primero, considerado traidor por los judíos porque trabajaba para los romanos, y además, por lo general, los publicanos eran corruptos. Jesús llamó a un pecador, porque Jesús ha venido por los pecadores, no por los justos. Marcos tiene 16 capítulos. Marcos fue discípulo de Pablo y de Pedro. Lucas tiene 24 capítulos. Lucas era médico de profesión y fue discípulo de Pablo. Juan, el Evangelio según San Juan, tiene 21 capítulos. Juan es el apóstol, el discípulo amado. Ahí tenemos brevemente a los autores. Mateo o Leví, publicano, fue apóstol. Marcos, discípulo de Pablo y Pedro. Lucas fue médico, discípulo de Pablo. Y Juan fue apóstol, llamado el discípulo amado. Mateo tiene 28 capítulos, Marcos 16 capítulos, Lucas 24 capítulos y Juan tiene 21 capítulos. El Evangelio según San Mateo se calcula que fue redactado entre los años 70 a 80 después de Cristo. El Evangelio según San Mateo estaba dirigido a los cristianos que venían del judaísmo. Por eso el Evangelio según San Mateo tiene muchas citas del Antiguo Testamento para mostrar a aquellos cristianos que venían del judaísmo que en Jesús se cumplen todas las promesas que están en la antigua alianza. El Evangelio según San Marcos fue redactado entre los años 60 al 70 después de Cristo y es un evangelio dirigido a los cristianos que vivían en Roma. El Evangelio según San Lucas fue escrito entre los años 70 al 80 después de Cristo y fue escrito para los cristianos que venían del paganismo. Por eso se remarca mucho que Jesús
ha venido por todos, no solamente por los judíos, y que la misericordia que brota del corazón de Jesús es infinita. El Evangelio, según San Juan, fue escrito entre los años 90 al 100 después de Cristo y estaba dirigido a los cristianos que ya conocían los sinópticos. En esta tabla podemos ver, por lo tanto, la fecha de redacción aproximada y los destinatarios de cada uno de los 4 evangelios. Mateo fue escrito para los cristianos que venían del judaísmo. Marcos fue escrito para los cristianos de Roma. Lucas fue escrito para los cristianos que venían del paganismo. Juan fue escrito para los cristianos que ya conocían los sinópticos. Vamos a ver aquí las características. El Evangelio según San Mateo remarca que en Jesús se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Por eso, el Evangelio según San Mateo es el Evangelio del cumplimiento. Porque en Jesucristo se cumplen las promesas que están en el Antiguo Testamento. Mateo escribió para aquellos cristianos que antes eran judíos. Por eso era importante hacerles ver que en Jesús se han cumplido todas las promesas del Antiguo Testamento. El Evangelio según San Marcos, el más corto, el más fácil de leer, remarca que Jesús es el rabí, el maestro, y es el Evangelio del discipulado, porque nos enseña cómo tenemos que vivir para ser verdaderos discípulos de Jesús. El Evangelio, según San Lucas, remarca la misericordia de Jesús y es el que más habla de María Santísima. Por eso es el Evangelio de la misericordia y de María. A mí personalmente es el Evangelio que más me gusta. Pero entre gustos y colores no han escrito los autores. Todos los Evangelios son bonitos. A mí me gusta más Lucas. Remarca la misericordia de Jesús. En Lucas 15 tenemos las 3 parábolas de la misericordia. La parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo. Lucas es el que más remarca que Jesús es infinitamente misericordioso. Por eso, en Lucas tenemos la parábola del buen samaritano. En Lucas tenemos las palabras de Jesús al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y además, Lucas es el que más nos habla de la Virgen María. Lucas 2:19 y Lucas 2:51 señalan que todo lo que la Virgen veía de su hijo lo guardaba en su corazón y lo meditaba. Lucas es el Evangelio de la misericordia, pero también es el Evangelio de María. El Evangelio según San Juan remarca la divinidad de Jesús, es el Evangelio del Verbo, el Evangelio de la palabra encarnada. Jesús es la palabra encarnada, el Verbo encarnado. El Verbo o palabra es el Hijo eterno del Padre. Ahora vamos a ver los símbolos, cómo se representan a los evangelistas. A Mateo se le representa como un hombre con alas, a Marcos se le representa con el toro, a Lucas se le representa, a Marcos se le representa como el león, a Lucas se le representa como el toro, a Juan se le representa como el águila. Mateo es representado como un hombre con alas. ¿Por qué? Porque el Evangelio según San Mateo empieza con la genealogía de Jesús, la humanidad de Jesús. Por eso a Mateo se le representa como un hombre con alas, porque empieza con la genealogía de Jesús, remarca por lo tanto la humanidad de Jesús. Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre.
A Marcos se le presenta como un león porque empieza con Juan el Bautista en el desierto, y el león es el animal del desierto según la visión judía. Entonces parece que había leones en el desierto. Entonces, cuando ustedes vean el león, piensen en Marcos, porque él empieza su evangelio con Juan Bautista, que predicaba en el desierto, era la voz que clamaba en el desierto, y el león es el animal del desierto. A Lucas se le representa como un toro porque empieza el evangelio con el sacrificio de Zacarías, el padre de San Juan Bautista, y el toro es sacrificado en el templo. El toro es un animal que era sacrificado por los judíos, por eso se le representa con el toro. Y a Juan se le representa con la imagen del águila. ¿Por qué? Porque se elevó para contemplar al Verbo. El evangelio, según San Juan, es el más elevado, podemos decir. Aquí tenemos la simbología de los 4 evangelios. Mateo, hombre con alas; Marcos, león; Lucas, toro; Juan, águila. ¿Por qué Mateo tiene como simbología el hombre con alas? Porque empieza con la genealogía de Jesús, empieza remarcando la humanidad de Jesús. ¿Por qué a Marcos se representa como el león? Porque empieza hablándonos que Juan el Bautista predicaba en el desierto y el león es el animal del desierto. ¿Por qué a Lucas se representa como un toro? Porque empieza su evangelio con el sacrificio que hace Zacarías, el padre de San Juan Bautista, y el toro es el animal del sacrificio. ¿Y por qué se le representa a Juan como el águila? Porque se elevó para contemplar al Verbo. Vamos a hacer la síntesis. Como ustedes ya saben, las charlas tienen que ser cortas. Los evangelios proclaman la vida y la doctrina de Jesús, único Salvador del mundo. Hay 3 sinópticos y el de Juan tiene otro estilo. ¿Cuáles son los sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Cuáles son los evangelios de la infancia? Mateo y Lucas. Juan tiene otro estilo. Los evangelios son el corazón de la Biblia. A partir de los evangelios se lee toda la Biblia. Por eso es importante leer y releer los evangelios. Estamos llamados nosotros a meditar constantemente en la vida de Jesús. Les voy a dejar la tarea. Lean Lucas 1, 1 al 4 y lean Juan 21, 24 al 25. Estos 2 textos les van a ayudar a comprender cómo los evangelios tratan de ser fieles a lo que Jesús hizo y dijo. Los evangelios son históricos, no son mitos. Jesús de verdad hizo milagros. Jesús de verdad acogió a los pecadores. Jesús de verdad perdonó a los pecadores. Los evangelios son relatos históricos. Lean Lucas 1, 1 al 4. Lean Juan 21, 24 al 25. Queridos hermanos, ya los dejo. Hoy hemos hablado de los evangelios de una manera muy sintética y mañana hablamos de los Hechos de los Apóstoles, que recibe también el nombre del Evangelio del Espíritu Santo, porque es el texto que más nos habla del Espíritu Santo. Tenemos que empaparnos siempre de la Escritura. Y no se olviden, los 4 evangelios son el corazón de la Biblia. Tenemos que meditar siempre todo lo que Jesús hizo y dijo. No se puede
amar a Jesús si no se le conoce. Y para conocer a Jesús tenemos que zambuirnos en los 4 evangelios. Muchas gracias por su atención. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Ánimo en Jesús, José María. Buenas noches. Rezo por ustedes y nos encontramos mañana en el rezo del Santo Rosario a las 6:45 de la mañana y luego en la misa de las 7:30. Bendiciones para todos. Aquí hay una pregunta antes de despedirme. La hermana Juana pregunta si el salmo se puede proclamar en otro lugar que no sea el ambón. La respuesta es no. Hay que respetar los lugares propios del espacio litúrgico y el ambón está para proclamar las lecturas, proclamar la palabra de Dios y el salmo es palabra de Dios. Buenas noches, bendiciones.